Analicemos un poco el comportamiento que tiene el logaritmo, la gráfica del logaritmo de x. Bueno, cuando tenemos logaritmo sin base, obviamente, suponemos que aquí hay un 2, o sea, la base viene siendo 2. Entonces, tenemos x, tenemos la función, y supongamos que sustituimos x, no sé, igual a 1, aquí. En este caso lo que nos preguntamos es a qué potencia hay que elevar, en este caso el 2, para que nos dé 1, ¿verdad? En este caso, pues simplemente el resultado sería 0. Entonces, recuerda, por ejemplo, que si tuviéramos aquí el logaritmo base 2 de 1 igual a... Entonces, ¿a qué potencia hay que elevar el 2 para obtener 1? Pues la respuesta es que 2 a la 0 es 1. Entonces aquí la respuesta sería simple y sencillamente 0. Cuando x vale 1, la función tiene el valor de 0. Entonces, pues el logaritmo pasa por aquí. Vamos a suponer, no sé, otro número, por ejemplo el 10. En este caso, en lugar del 1, tendríamos, bueno, vamos a poner el 8 mejor. ¿A qué potencia hay que elevar el 2 para obtener un 8? Pues la respuesta es un 3. Entonces, cuando x vale 8, en este caso y valdría no 0, valdría 3. Vamos a suponer que el 3 está por aquí. Aquí sería más o menos. Tomemos un número, digamos, vamos a suponer, por decir algo, cuando x vale 0, ¿no? ¿Qué pasa cuando x vale 0? ¿A qué potencia debo elevar el 2 para obtener un 0? Es decir, 2 a la que me da 0. Sabemos que 2 a la 0 es 1. Entonces, si te fijas, no hay ninguna posibilidad de que un número elevado a una potencia nos dé un 0. O sea, con 0 nos da 1. Y si tú tomas un número negativo, por ejemplo a la menos 1, sí me da un medio. Si tú tomas un 2, es un cuarto. Y en efecto, el número se va haciendo más y más y más pequeño, pero el caso es que nunca llega a 0. En teoría nunca llega a 0. Si tú tomas, por ejemplo, por decir un 10.000, te va a dar un número muy pequeño. En este caso sería 1 sobre 2 a la 10.000. No es 0, pero es un número muy, 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 muy aproximado a 0. No exactamente 0. Entonces esto nos dice, para empezar, que el logaritmo nunca es 0 y muchísimo menos nunca es negativo. Entonces, pues la gráfica del logaritmo vendría siendo más o menos así. Si te fijas, el logaritmo nunca toca el 0. A lo mejor lo toca hasta menos infinito en y, pero pues bueno, esto es algo ya aparte, pero la cuestión es que como el infinito no existe, pues el logaritmo nunca es 0 y mucho menos nunca es negativo. Un logaritmo siempre va a ser positivo y mayor que 0. Entonces, como puedes ver, hablando del dominio, el dominio del logaritmo abarca todos los números tal que x es mayor que 0. En este caso, si te fijas, el dominio para los números menores o iguales a 0 no existe la función. Entonces esto es muy importante tenerlo en cuenta. Todos los reales, siempre y cuando x sea mayor que 0. En el caso del exponencial de a la x, pues si te fijas, el dominio vienen siendo todos los reales, todo el conjunto de los números reales. Sin embargo,
el rango o imagen no está definido para números menores o iguales a 0. Entonces aquí el rango o imagen solamente en X, bueno, mejor dicho Y, solamente está definido para números que son mayores o iguales a 0. Mayores a 0. Exacto. En el caso del logaritmo, si te fijas, el rango o imagen está definido, pues también, si te fijas, está definido para todos los números reales. Entonces aquí el rango o imagen para un logaritmo es todos los números reales. Aquí nada más para terminar este repaso de logaritmos, vamos a resolver estas ecuaciones logarítmicas utilizando las propiedades y las leyes que hemos visto. En este caso tenemos el logaritmo base 2 de x igual a 3. Lo primero que tenemos que hacer para resolver este tipo de ecuaciones es convertir este 3 a un logaritmo, o sea, dejar todo en términos de puros logaritmos. Por ejemplo, aquí yo tengo logaritmo base 2 de x igual, en este caso, ¿cómo convierto un 3 a un logaritmo? Pues bueno, vamos a utilizar una expresión, una equivalencia que ya habíamos dicho. No sé si te acuerdes cuando dijimos que esto, bueno, lo voy a poner al revés. Logaritmo base b de x es igual a y. Esto es una equivalencia, es lo mismo que decir a qué potencia debo elevar b para, perdón, a qué potencia debo elevar b para obtener x. Entonces, la respuesta es elevarlo a la potencia y. Es decir, b a la y es igual a x. Esta es una equivalencia, ¿sí? Pues vamos a utilizar esta equivalencia para convertir este 3. Como aquí ya estoy utilizando un logaritmo base 2, pues tengo que usar aquí también un logaritmo base 2. Es importante que las bases sean las mismas. Entonces un 3, en este caso, 3 sería y. Voy a poner aquí, y es igual a 3. La base ya la conocemos, es 2, entonces b es igual a 2. Entonces tendría que b a la y pues es 2 al cubo y esto es 8. Y esto sería x, ¿no? Dicho esto, pues ya podemos completarlo. Podemos decir que el 3 es logaritmo base 2 de ¿quién? De 8. El logaritmo de 8 es igual a 3. Bueno, aquí quiero hacer una aclaración. En realidad, cuando tenemos logaritmo así a secas, no recordaba que esto simplemente era logaritmo, pero base 10. En este caso, pues corrijo, cuando no tenemos ningún logaritmo, cuando no tenemos ninguna base aquí, esto significa que esto es base 10. Entonces hago esta corrección. No es 2, sino que es 10. Cuando no tenemos nada aquí, suponemos que aquí hay un 10, no un 2. Aquí como ya la habíamos hecho con 2, vamos a dejarla con 2, no pasa nada. Vamos a dejarla con 2. Y en este caso, pues aquí también lo vamos a dejar con 2. Entonces, repito la aclaración. Cuando no hay una base en el logaritmo, esto se considera logaritmo base 10. ¿Qué sigue de aquí? Pues aquí si te fijas ya tengo logaritmo y logaritmo base 2. Puedo quitar estos logaritmos porque si te fijas es una ecuación. Puedo quitarlos y puedo simplemente poner x igual a 8. Y esta sería pues mi respuesta.
Ahora vamos a hacer la comprobación mediante la calculadora. No sé si alcance a ver ahí. Creo que ahí se alcanza a ver. Logaritmo base 2. Disculpen. Ahí está. Logaritmo base 2 de 8. Como dice aquí, logaritmo base 2 de 8. Y esto nos da 3. Esto es pues la sustitución. Es la sustitución que hemos hecho. Sustituir 8 en la X. Aquí hay algo muy importante que hay que recalcar. Y es que tenemos que comprobar que la solución que nos dé en realidad sea o pertenezca al dominio de la función, a la función logarítmica. Ahorita vamos a ver un caso especial, así que vamos a hacer el siguiente. Ok, ahora vamos a hacer el siguiente. Tenemos logaritmo base 3 de x igual a menos 1. En este caso vamos a convertir este menos 1 a un logaritmo base 3. En este caso igual hacemos la misma, la misma metodología aquí. Tenemos el menos 1. Este menos 1 vendría siendo como la y, ¿sí? Menos 1. Y, por ejemplo, la base, en este caso va a cambiar, va a ser 3. Este sería menos 1. Entonces, si te fijas, tengo la base que es 3. Este menos 1 viene siendo esta y, entonces y es igual a menos 1. Y la equivalencia me dice que b a la y debe ser igual a x. Entonces aquí x sería igual a b a la y. En este caso sería 3 a la menos 1. 3 a la menos 1 pues es de hecho un tercio. Y esto pues podemos dejarlo como punto 33, pero podemos dejarlo mejor así como un tercio, no pasa nada. Entonces la x es igual a un tercio. Vamos pues a sustituir aquí, ¿verdad? Aquí en el menos 1 a su equivalente en logaritmo. Sería logaritmo base 3 de x es igual a logaritmo base 3 de un tercio. Vamos a hacer la comprobación en la calculadora. Bueno, de hecho aquí nos falta eliminar el logaritmo. Ya tenemos logaritmo 3 del lado izquierdo, ya tenemos logaritmo 3 del lado derecho. Esto significa que hay que igualar solamente los argumentos. X es igual a un tercio. Y esta sería la solución. Vamos a ver rápidamente en la calculadora. Vamos a ver. A ver, vamos a sustituir. Aquí sería logaritmo base 3 de x. En este caso x dijimos que era un tercio. Sería un tercio. Logaritmo base 3 de un tercio. Esto nos tiene que dar menos 1. Y en efecto nos da menos 1. Ahora, x pertenece al dominio. X pertenece al dominio de los logaritmos. En efecto, porque dijimos que el dominio de la función logarítmica son todos los números reales siempre y cuando x sea mayor que 0. Lo cual, ambas son soluciones. Continuemos ahora con este otro ejemplo. Logaritmo base 2 de x cuadrada menos x igual a 1. ¿Cómo empezaríamos? Ya sabes, hay que convertir este 1 a un logaritmo. Logaritmo base 2. El 2 en este caso sería la base. El 1 pues sería y. Y en este caso pues sería b a la y, en este caso 2 a la 1 es igual a x, que en este caso pues sería 2. Y pues ya con esto podemos poner logaritmo base 2 de x al cuadrada menos x es igual a logaritmo base 2 de 2. Ya tengo logaritmo acá, simplemente es igualar los argumentos y resolver la ecuación resultante.
Aquí puedo hacer lo siguiente, 2, pasarlo del lado izquierdo, x cuadrada menos x menos 2 igual a 0, y resolver esta ecuación cuadrática. Podemos utilizar aquí buscar dos números que sumados me den menos 1 y multiplicados me den menos 2. Puede ser el 1 y menos 2. En efecto, puede ser x más 1, x menos 2. Sí, cierto, vamos a ver. 1 por menos 2, menos 2. 1 menos 2, menos 1. Entonces esta factorización es correcta. Las soluciones serían dos, la que produce este factor y la que produce este factor. X más 1 igual a 0, lo cual x igual a menos 1, y x menos 2 igual a 0, lo cual x igual a 2. Y estas serían nuestras soluciones. Pero ojo, no todas son soluciones, aunque la ecuación sea correcta, no son soluciones del logaritmo. ¿Cuál sería solución? Pues la única solución sería esta. Esta no sería solución. ¿Por qué? Pues porque está dándome un número negativo, y recuerda que el logaritmo no es válido en este caso para valores negativos. Podemos incluso revisarlo, ¿no? Vamos a revisar a ver si es cierto. Como aquí tenemos una ecuación, a lo mejor el menos 1 podría ser una solución. A lo mejor, pero eso tenemos que comprobarlo. Menos 1 al cuadrado, ¿cuánto es? Pues es 1. Menos 1. Vamos a revisar. Logaritmo base 2 de, dijimos menos 1 al cuadrado era 1, menos 1. Esto sería igual al logaritmo base 2 de 2. Y como puedes ver, me parece que sí, en efecto, este resultado sí es solución. Entonces vamos a corregirlo. Este valor sí es solución. Fíjate cómo las apariencias a veces engañan, aunque esto pareciera no ser solución, como en la ecuación tenemos una expresión algebraica, entonces tendríamos que sustituir para comprobar si es solución o no. El logaritmo base 2 de 2 sí existe. Y mira, de hecho nos dio lo mismo que aquí, nos dio exactamente lo mismo. Entonces, bueno, pues yo creo que no hay necesidad de comprobar creo que ya tenemos que los dos son solución. Vamos a ver el siguiente. Bueno, aquí como puedes ver tenemos esta ecuación. Si te fijas aquí tenemos distintas bases, 2, base 1 medio y base 12. Podemos utilizar primeramente lo que es la fórmula del cambio de base para dejar todo en términos de una base. Por ejemplo aquí, en la base 1 medio, si te acuerdas un poco cómo era la fórmula de la base, del cambio de base, la fórmula del cambio de base decía, voy a ponerla aquí, logaritmo con una base b de un argumento a, pues es igual al logaritmo con una base x de a entre el logaritmo con una base, también una base x, o sea la misma base, pero en este caso de el argumento b, ¿sí? Esta es la fórmula pues del cambio de base. Vamos a ver si nos funciona utilizando en esta ecuación o si no buscar otro método. Vamos a ver. La base b 1 medio pues la voy a eliminar. Voy a decir pues que el logaritmo base 1 medio de x menos 1 es igual al logaritmo base 2 de a, que sería x menos 1, dividido entre el logaritmo base 2 también de 1 medio. Logaritmo base 2 de 1 medio. Y bueno, con esto pues ya tenemos un cambio de base. Veamos ahora si podemos hacer lo mismo con este logaritmo que está aquí, logaritmo base 12. Entonces sería logaritmo
base 12 de 2. Si te fijas aquí, pues simple y sencillamente podemos expresarlo de la misma manera. Logaritmo base 2 sería del argumento, que en este caso es 2, dividido entre el logaritmo base 2 de la base. Si te fijas aquí, podemos ya empezar a sustituir. Vamos a borrar esto de aquí para formar pues lo que es nuestra nueva ecuación, la cual sería el logaritmo base 2 de x menos el logaritmo 1/2. Dijimos que se eliminó y nos quedó esto de aquí. Podemos quitar este logaritmo base 2 de 1/2, de hecho ya podemos quitarlo. Si te fijas, nos hacemos la pregunta, el 2 elevado a la que nos da 1/2. El 2 elevado a la que nos da 1/2. Pues por experiencia sabes que esto es 2 a la menos 1. 2 a la menos 1 es igual a 1/2, ¿no? Entonces, pues esta sería la respuesta. El logaritmo base 2 de 1/2 es igual a menos 1. Y lo podemos comprobar. Observa. Vamos a enfocar un poco. Vamos a acercarlo un poco. Logaritmo. Bueno, casi no sé si alcance a ver. Logaritmo base 2 de... Ahí está. Base 2 de 1/2. ¿Esto a cuánto es igual? A menos 1. Entonces, pues sin necesidad de usar calculadora, simplemente lo comprobamos. Menos 1 aquí es lo mismo que poner un menos a este logaritmo base 2. Entonces, fíjate cómo esto, bueno, aquí para que no se te olvide, esto es menos 1. Y esto pues es igual a... Ay Dios, bueno, ya no es división, sería nada más menos logaritmo base 2 de x menos 1. ¿Sí? Ahí no se alcanza a enfocar muy bien. Ahí está. ¿Sí? Como puedes ver, este menos queda aquí, este no se mueve. Y en un corchet voy a poner el resultado que obtuve de esta sustitución. Menos logaritmo base 2 de x menos 1. ¿Sí? Este menos, recuerda que es porque está dividiendo entre menos 1. Entonces por eso es menos. Y esto es igual a 1 sobre... No sé si te fijas, pero aquí esto es un simple número, entonces puedo calcularlo sin problemas. De hecho, aquí como ya hice el cambio de base, creo que es un poco más fácil. 2 elevado a la que me da 2. Pues a 1. Acuérdate que 2 a la 1 es igual a 2. Entonces esta es la respuesta. El logaritmo base 2 de 2 es igual a 1. Y esta lo vamos a explicar más adelante porque esto es una propiedad. Entonces esto pues es igual a 1 entre logaritmo base 2 de 12. ¿Sí? Bueno, pues ya podemos poner esto aquí. 1 entre 1 sobre logaritmo base 2 de 12. Bueno, aquí simplemente hay que fijarnos que esto lo podemos dejar como logaritmo base 2 de x más logaritmo base 2 de x menos 1 es igual, y aquí utilizando la ley del sándwich o de la tortilla, le agregamos un denominador 1 a este 1 del numerador y sería extremo por extremo arriba, medio por medio abajo. 1 por logaritmo base 2, pues simplemente es logaritmo base 2 de 12. Y 1 por 1 que va abajo, pues es 1, entonces simple y sencillamente, esto lo voy a poner un poco más acá, 1 sobre logaritmo base 2 de 12.
Esto simplemente sería entre 1, lo cual pues no es necesario ponerlo, Si te fijas, ya tengo todo en base 2, base 2, base 2. Ya puedo aplicar las propiedades. Recuerda que la suma de dos logaritmos con la misma base es lo mismo que decir logaritmo base 2 de x por x menos 1. Esto lo voy a poner incluso aquí en corchetes, ¿sí? Y luego tengo aquí otro logaritmo, el cual lo voy a pasar del lado izquierdo. Menos logaritmo base 2 de 12 igual a 0. Ahora si te fijas, puedo multiplicar esto, x por x menos 1, para que me quede logaritmo base 2 de x cuadrada menos x. Pero esta resta yo la puedo pasar a una división. Entonces puedo dejarlo de la siguiente manera. Voy a ponerlo un poco más grande. Esto dividido entre 12. Y esto es igual a 0. ¿Sí? Como aquí nos dice que el 2 elevado a la 0 nos da x cuadrada menos x sobre 12. Es decir, nos está diciendo que x cuadrada menos x entre 12 es igual a 2 a la 0. 2 a la 0 sabemos que es 1. Pues solamente habría que resolver esta ecuación. X cuadrada menos x entre 12 igual a 1. El 12 lo puedo pasar multiplicando para que quede aquí 1 por 12, ¿verdad? Y puedo eliminar esto. El 12 lo puedo pasar del lado izquierdo restando para que me quede x cuadrada menos x menos 12 igual a 0. ¿No? Resolviendo pues esta ecuación, busquemos dos números tales que la suma sea menos 1 y la multiplicación sea menos 12. Se me viene a la mente el menos 3 y el más 4. 4 por menos 3 es menos 12 y menos 3 más 4 aquí da 1, entonces era al revés. Más 3 y menos 4. Y esto es igual a 0. El primer resultado es con x más 3 igual a 0, donde x es igual a menos 3. Este sería nuestro primer resultado. Y el otro resultado es con x menos 4 igual a 0, lo cual nos lleva a x igual a 4. Ahora vamos a comprobar si en efecto esto es solución de esta ecuación. Bueno, vamos a comprobar con la calculadora. Sustituyamos primero en menos 3. Vamos a ver si se enfoca. Ok. Bueno, creo que aquí se ve mejor. Empecemos. Sería logaritmo base 2 de menos 3. Menos logaritmo base 1 medio. Puedo ponerle 0.5, no hay problema. Ahí está. ¿De quién? De x menos 1, es decir, menos 3 menos 1. Y esta sería la primera parte de la igualdad. Vamos a darle igual y nos marca error. Esto pues es algo que nos dice que el menos 3 no es solución. Entonces aquí simplemente decimos que menos 3 pues no es solución. Vamos a ver con el 4. Vamos a ver con el 4. Sería el logaritmo ahí está, logaritmo base 2, no quiere enfocar, ahí está, logaritmo base 2 de 4 menos
logaritmo base 1/2 de 4 menos 1, que sería 3. Esto, si te fijas, pues en efecto logaritmo base 2 de 4 menos logaritmo base 1/2 de x menos 1, que sería 3. Pues aquí sí está definido, ¿verdad? Vamos a darle otra vez. Me da el resultado. Ahora vamos a comprobar si nos da también la parte derecha de la ecuación. La parte derecha de la ecuación dice simple y sencillamente 1 dividido entre el logaritmo base 12 de 2, ¿sí? ¿Y esto cuánto nos da? Nos da el mismo resultado. Si te fijas, entonces, el menos 3 no es solución, pero el 4 sí es solución. Entonces, esta sería pues la solución, x igual a 4. Si te fijas, estos ejemplos, pues más que nada, lo único que tienes que hacer es aplicar las leyes, la de la suma, la de la resta, la de la potencia, ¿verdad? Simplemente aplicando las leyes y fórmulas que hemos visto, con eso puedes resolver ecuaciones de tipo logaritmo. Hay una propiedad muy usada y que se usa también mucho en lo que es el cálculo, que es la siguiente. No sé si has visto mucho la definición de que el logaritmo natural de una exponencial es igual a 1. Y en efecto, esto es correcto. El logaritmo natural de una exponencial es 1. Y esto, recuerda que el logaritmo natural se refiere al logaritmo base exponencial, base número de Euler, logaritmo base e, logaritmo base de Euler, de e igual a 1. ¿Por qué? Pues por la misma definición del logaritmo. La e elevada a 1 me da e. Eso es lo que me dice. La e elevada a 1 me da e. Y no solo con el logaritmo, de hecho con cualquier base. Logaritmo base 2 de 2 también es 1. Logaritmo base 3 de 3 también es 1. Logaritmo base 1/2 de 1/2 también es 1. Entonces, en general, la fórmula me dice que el logaritmo base b de b, pues siempre va a ser 1. Y esta sería, pues en general, la fórmula, igual que esta. Entonces, bueno, aunque no vimos un ejemplo de esto, pues en su momento, si lo puedes aplicar, entonces estaría muy bien. Hay otra fórmula muy usada, muy vista, que es la siguiente. Te la voy a anotar aquí. Esta fórmula nos dice, y de hecho también se usa mucho en ecuaciones y en cálculo, que por ejemplo si tú tienes c a la x, no sé, ¿verdad? Igual a, no sé, puede ser a 5, no sé. Y tú quieres bajar la x, de alguna manera tú quieres bajar esa x, entonces te dicen, aplica logaritmo natural del izquierdo, aplica logaritmo natural a la derecha y esta x se baja. O sea, haces esto, aplicas logaritmo natural en ambos lados y esto hace que la x, o sea, la potencia se baje, ¿no? ¿Por qué sucede esto? Bueno, esto sucede porque lo que estamos haciendo básicamente es de e a la x es lo mismo que el logaritmo base e de e a la x, ¿no? Y aquí lo que hicimos fue bajarlo, es decir, lo que hicimos fue esto, logaritmo base e, esto fue lo que hicimos, bajar la x, pero esto también es la definición, porque si te fijas te dice ¿a qué potencia debo elevar e para obtener e a la x? Pues x, ¿no? O sea, e elevado a la x me da e a la x. Entonces esto no solamente ocurre con el logaritmo base Euler, ocurre con cualquier base. De hecho,
logaritmo natural de a la x, pues sí, de forma vulgar se podría decir, se dice que se baja la x, pero en realidad se usa esta propiedad. También funciona para cualquier potencia, por ejemplo, para cualquier base. Por ejemplo, logaritmo base 2. Supongamos que aquí tengo, no sé, 5 a la x, ¿no? Bueno, aquí la base, recuerda que tiene que ser la misma, igual a x, ¿sí? Entonces, bueno, si te fijas aquí, nos dice, tienes que elevar 5, elevarlo a la x para obtener 5 a la x, ¿sí? Entonces, si por ejemplo, cuando tú tengas un exponente, digamos 2 a la x más 1, no sé, igual a 10, pues aquí tienes que aplicar no un logaritmo natural, sino un logaritmo base 2. De 2 a la x más 1. Y obviamente, pues aquí también tienes que aplicarle un logaritmo base 2. ¿Sí? Aquí aplicas logaritmo base 2 de ambos lados. Logaritmo base 2, logaritmo base 2. Aquí sería todo 2 elevado a la x más 1. Y esto, pues te dice que tienes que elevar 2 a la x más 1 para obtener 2. Aquí ya lo sustituyes, x más 1 igual a logaritmo base 2 de 10. Esto sí lo puedes calcular, simplemente 2 a la que me da 10. 2 elevado a la que me da 10. ¿Sí? Entonces, pues esto sí lo puedes resolver. Aquí, bueno, para hacerlo así rápido, podemos ponerle 8 para hacerlo rápido. 2 elevado a la 3 me da 8, entonces aquí sería 2 elevado a la 3, lo cual es 8, entonces x más 1, ¿verdad? Aquí, bueno, aquí más bien es 3. 2 a la 3 me da 8, ¿sí? 2 a la 3 me da 8. Entonces aquí sería x más 1 igual a 3, lo cual nos dice que x pues es igual a 2. Entonces, bueno, este es otro caso cuando tienes exponentes, y esta es, digamos, la forma en que se relaciona un exponencial con un logaritmo. Esta es la relación que tiene un exponencial con un logaritmo, ¿sí? Entonces, bueno, pues para no hacer más largo el video, hasta aquí dejo el video, y bueno, les voy a poner una pequeña actividad. Vamos a ello. Ok, bueno, tenemos estas actividades de evidencia. Simplemente son 3 ejercicios. El primero sería calcular el logaritmo base 5 de x igual a 1, encontrar x. Recuerda que aunque resuelvas la ecuación, tienes que comprobar que esa x sea solución de la ecuación, lo cual se comprueba sustituyendo esa x que encontraste en la ecuación completa. El inciso B, fíjate aquí, te voy a dar un tip. Esto significa logaritmo base 3 al cuadrado, es decir, lo que tienes aquí es logaritmo base 3 de x por logaritmo base 3 de x. Aquí te recomiendo que hagas un cambio de variable. ¿A qué me refiero con cambio de variable? Pues que resuelvas esta ecuación haciendo un cambio, por ejemplo, logaritmo base 3 de x va a ser igual, no sé, a mayúscula. ¿Sí? Sustituyes. Si te fijas aquí, simplemente sustituir. Aquí, por ejemplo, sería a cuadrada más a. Y ya pues puedes resolver esa ecuación, y ya que la resuelves, vuelves a hacer el cambio de variable. Entonces esto sería para el inciso B, hacer un cambio de variable. Y se resuelve como se resuelve una ecuación cuadrática. Este inciso C está interesante porque te da dos funciones logarítmicas. El logaritmo base 5 de 2x más 1 y el logaritmo base 1/5 de 1 sobre x cuadrada más 5x menos 3. Lo que te pide es encontrar todos los valores reales de x para los cuales se cumple esta igualdad. F de x igual a g de x. Para esto, bueno, pues tienes que igualar las expresiones y pues simplemente resolverlas. Pues hasta aquí dejamos el video. Muchas gracias. Pues cualquier duda, cualquier comentario que tengan, no olviden dejarlo en los comentarios o simplemente
comunicarse conmigo al chat de Teams y ahí estamos en contacto. Gracias y nos vemos hasta la próxima. Hasta luego.